El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales y Cívica, segundo año de bachillerato. Estimada y estimado estudiante de segundo año de bachillerato, docente que acompañas este proceso de continuidad educativa, padres, madres de familia, cuidadores y comunidad educativa en general, bienvenidos a este espacio Aprendamos en Casa. Este es un esfuerzo del Ministerio de Educación para fortalecer los procesos que se han llevado a partir de la emergencia nacional por la pandemia. Además, queremos recordarte que en la página web del Ministerio de Educación se encuentran alojadas las guías de autoaprendizaje de las diferentes asignaturas. Además, las teleclases que serán transmitidas por Canal 10 serán un apoyo a este proceso formativo que estás realizando desde tu casa. Recuerda que hemos tenido una semana de pausa. Espero que hayas disfrutado junto a tu familia, que hayas realizado las actividades que te agradan y que además hayas reflexionado sobre cómo mejorar en estos tiempos. Es importante fortalecer la convivencia en casa. Es importante además mantener la comunicación con nuestros amigos. Pues bien, en el área de estudios sociales te acompañaré con el refuerzo de la fase 2. Algunos de los contenidos que ya has trabajado, vamos a tratar de dar énfasis a elementos que puedes reforzar. También te recuerdo que como parte de este proceso es fundamental que después de la teleclase revises los materiales que consideres pertinentes, que reflexiones y que construyas tu propio aprendizaje. En esta oportunidad vamos a trabajar los contenidos de las revoluciones industriales y los inicios de la globalización económica mundial. Además, la consolidación de una economía de migrantes y remesas. El objetivo con el que trabajaremos es el de reconocer las principales características de las diferentes revoluciones industriales y determinar cómo éstas han impactado en la forma de vida de la actualidad. Por ello es importante recordar que nuestra realidad tiene un pasado y que de los cambios que han acaecido en este pasado depende el ser humano que está configurado el día de hoy. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué estoy acá en este tiempo, en este momento histórico? ¿Qué elementos tengo a mi alcance? ¿Y cuáles han sido los cambios fundamentales a nivel nacional y mundial que han configurado esta actualidad? Bueno, vamos a introducir con un ejemplo sencillo. Si tú ves en tu casa, tienes diferentes objetos, elementos, pertenencias personales que han llegado de alguna manera hasta ser de tu posesión. Posiblemente estés viendo a través de un televisor o de otro medio, un teléfono celular. Seguramente estás con una ropa de tu agrado, tienes zapatos, tienes en tu casa otras herramientas y materiales. Entonces podemos preguntarnos, ¿de dónde vienen estos materiales? ¿Cómo han sido creados? ¿Y para qué me son útiles en la actualidad? Pues acá tenemos un ejemplo sencillo y esto nos dará un elemento para analizar la producción actual. Tenemos acá unas carteras. Puedes comparar y hacer en tu casa una reflexión con materiales que tengas a la mano. Tenemos esta cartera que es de producción artesanal y de igual manera esta otra cartera. Ambas han sido hechas de manos de artesanos salvadoreños. Pues sin lugar a dudas, en todo el mundo existirán objetos como estos. Pero vamos a reflexionar sobre ellas. Podemos ver
y pensar, ¿cuál es la materia prima utilizada? ¿Cuál fue el tiempo de fabricación? ¿Quién las creó? ¿Cuál fue el costo de este producto? ¿De qué manera fueron comercializadas? ¿Y cuál es el precio de venta en el mercado? De igual manera, podríamos comparar con esta cartera, que sin lugar a dudas tiene una forma de producción diferente a las anteriores. Materiales diferentes, incorporación de otros materiales y una forma de presentación también diferente. Entonces, pensemos en costos, en producción, en elementos de comercialización y nos daremos cuenta que, aunque están hechas para el mismo uso, tienen diferencias y que esas diferencias nos ayudan a entender los ciclos de productividad que se han dado en las diferentes etapas del desarrollo del mundo. Con ello, vamos a analizar entonces sobre las revoluciones industriales. ¿Qué han marcado las revoluciones industriales en la producción, en la forma de vida, en la comunicación de los seres humanos? En este momento se te presentará en tu pantalla una imagen que contiene elementos fundamentales de las revoluciones industriales. Puedes observarla, puedes determinar algunos momentos que son importantes y a partir de ellos reflexionar los cambios que han provocado a nivel mundial. Como puedes notar, en la imagen que se te presenta hay elementos importantes de cada una de las revoluciones industriales. Si revisas tu material de apoyo, se presentan únicamente 3 y esto responde a que la cuarta revolución industrial es la revolución actual y en muchos casos no está documentada aún. Tenemos así que la primera revolución industrial dio paso a la industria .1, que tuvo como referente los sistemas mecánicos, la energía hidráulica y la máquina de vapor. La industria 2.0 está fundamentada en la producción en serie y líneas de montaje para la efectividad de la producción. En ella se destaca la energía electromecánica. La industria 3.0 está basada en la automatización, como ejemplos, las computadoras y la electrónica, que son herramientas muy utilizadas en la actualidad. Por lo tanto, podríamos definir que la industria 3.0 es la etapa cercana a nuestra realidad actual, que es la industria 4.0, la que está fundamentada en la informatización y transformación digital de la producción. Como ejemplo, tenemos los sensores inteligentes y las herramientas informáticas para la búsqueda efectiva de la información. A continuación, vamos a realizar un paso a paso por las distintas revoluciones que te hemos presentado en la lámina anterior. Y vamos a definir elementos importantes que se usan en la actualidad. Iniciamos con la primera revolución industrial. Esta revolución se dio entre 1780 y 1840 en el Reino de Gran Bretaña, específicamente en Inglaterra, y posteriormente se extendió a Europa y a los Estados Unidos. Es importante recordar que las transformaciones ocurridas durante la primera revolución industrial marcaron un paso definitivo a las producciones que tenemos en la actualidad. Y estas transformaciones políticas, económicas y sociales no tenían un precedente en los 10.000 años anteriores. Por lo tanto, podríamos denotar la importancia de la primera revolución industrial para el camino que se trazó en cuanto al comercio, a las políticas de comunicación y a las formas de interacción en la sociedad. Es importante señalar que con la primera revolución industrial se transformaron los sistemas de producción, pasando de una producción artesanal y agrícola a una producción de forma industrial que se dio sobre todo en las zonas urbanas. Por lo tanto, se dio, además de la revolución en la producción, una transformación en la forma de vida, pasando de una vida exclusivamente rural a una vida más urbana como tal.
También se dio el impacto con nuevas tecnologías de producción. Entre ellas mencionaremos el principal elemento de la primera revolución industrial, que es la máquina de vapor. La máquina de vapor transformó la realidad de la producción, es decir, se utilizó una forma más desarrollada para realizar los productos que se hacían de forma manual. Un ejemplo muy importante fue la locomotora, que permitió el traslado de productos y de personas en mayor cantidad de tiempo. Es importante recordar que anterior a esto lo que se utilizaba eran máquinas artesanales que tenían como base la rueda y la fuerza animal. Un ejemplo de ello es el uso de la carreta. Como hemos dicho, la locomotora y la máquina de vapor como tal revolucionó las formas de producción. Esta fue perfeccionada por el ingeniero escocés James Watt. ¿Qué se logró con la incorporación de la máquina de vapor a la producción? Pues se desarrolló una producción más eficiente en menor tiempo y por lo tanto permitió la incorporación de la producción en serie, que para nosotros en la actualidad es algo cotidiano, quizá común, pero que durante la primera revolución industrial fue un boom para la producción en las diferentes áreas. También es importante mencionar que la primera revolución industrial permitió la transformación de las formas de comunicación vial y de transporte, ya que se incorporó el uso del ferrocarril. Además, el alumbrado público con gas, que transformó la forma de vivir de la sociedad, disminuyó algunos aspectos de violencia y pues dio un aspecto más de sociedad o de compartir. Importante también es mencionar que al final de la primera revolución industrial, Inglaterra tenía una forma de vida diferente. Es decir, pasó de ser una sociedad estrictamente rural con base en la producción agrícola a ser la primera nación industrializada del mundo. Pero no es todo. Además, en cuanto a lo que es la comunicación social, se dieron algunos elementos que son importantes. En el contexto de la sociedad apareció la clase burgués. Con el surgimiento de la burguesía aparece el proletariado, que está conformado por las personas que no tienen acceso o posesión de los medios de producción. Por lo tanto, se convierten en trabajadores que venden su fuerza de trabajo al burgués. Un hecho importante es que cuando el trabajador va a la fábrica y se emplea, tiene una remuneración baja por su trabajo. Hay largas jornadas laborales y condiciones de insalubridad. Estos hechos también fueron precedentes para la revolución de la clase obrera que vamos a desarrollar en unidades posteriores. Es importante entonces imaginarnos cómo fue el contexto de la primera revolución industrial. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Cómo consideras que era la vida sin producción en serie, sin productos en masa como los que tenemos en la actualidad? Pues bien, la primera revolución industrial fue el inicio para esta realidad. Pero la segunda revolución industrial se considera como una fase también de la primera. Por eso no nos extenderemos tanto, pero sí vamos a señalar elementos que son fundamentales. Hemos dicho que la primera revolución industrial inició en Inglaterra, pues la segunda fase de esta, también llamada segunda revolución industrial, tuvo como países pioneros a Alemania, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Estos países fueron considerados como potencias industriales en la época. Algunos de los cambios fundamentales en las formas de vida que se dieron durante esta revolución son: en la agricultura se incorporaron elementos como el abono químico, los regadíos y la mayor producción o mayor volumen de producción. Además, en el ámbito de las comunicaciones,
surge la radio en 1876, con lo que las sociedades tenían mayor oportunidad para estar en contexto con lo que ocurría a su alrededor. También se da un impacto en la forma de transporte con un auge en la producción y la forma de transporte con el del ferrocarril en 1901. Y además surge un medio de comunicación que aún es considerado moderno, como es el avión. Este surge en 1903. Es importante recordar que el contexto en el que se desarrolla la segunda revolución industrial es en el contexto del liberalismo. Esta corriente económica que permite la oportunidad a las empresas de tener mayor libertad de producción, de comercialización y de control. Por lo tanto, da origen al libre comercio como nosotros lo conocemos en la actualidad. También hay un cambio en lo que es la producción de medicinas. Bueno, estos son los precedentes con los que la tercera revolución industrial llega al mundo. Es importante mencionar que la tercera revolución industrial surge después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial finaliza en el año de 1945. Entonces, podríamos imaginarnos el contexto posguerra como la apertura a la nueva revolución de la industria. En este contexto, además, es necesario mencionar que los países pioneros son Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, o los países que conforman la Unión Europea. La tercera revolución industrial tuvo énfasis en el desarrollo de la investigación, la energía nuclear, las telecomunicaciones, la robótica, la biotecnología y otras herramientas digitales que han sido precedentes de lo que conocemos como los métodos o las formas de desarrollo tecnológico en la actualidad. A la tercera revolución industrial se le denominó además la revolución en la época de la sociedad de la información, y es porque tuvo como centro el desarrollo de formas de comunicación. También podríamos mencionar algunas características importantes de esta revolución. Una de ellas es el uso de energías alternativas. Además, la innovación tecnológica. Recordemos que la tecnología tuvo el nacimiento en las otras revoluciones, pero que la tercera revolución permite la innovación en este campo. También la producción y mejoramiento de los procesos automotrices, las comunicaciones como tal, y con ello surge un elemento importante conocido en la actualidad, que es el Internet. Para ti y para mí es común hablar del Internet, es común mencionar la web, es común visitar sitios. Sin embargo, es importante mencionar que con el uso de la computadora, que también se dio en esta etapa, se da ahora un nuevo énfasis, y ahora es el uso del Internet. Por ello, podemos comunicarnos y conocer información de todas partes del mundo en muy poco tiempo. Es importante mencionar que, aunque las revoluciones industriales han tenido mucho desarrollo para la humanidad, también hay consecuencias. Y si nosotros nos ponemos a analizar un momento, la producción en serie y la producción masiva de productos trae consecuencias para el planeta, como la contaminación. La comunicación excesiva también genera en muchos casos desinformación. Además de eso, se han transformado las formas de vida, las formas de comunicación en familia. Por lo tanto, notamos que las revoluciones industriales han sido un elemento vital para la configuración de la sociedad mundial y salvadoreña de la actualidad. En este momento vivimos lo que llamamos la cuarta revolución industrial, y esta está enlazada con la tercera revolución, y es la maximización de aquellos elementos y productos que la tercera revolución puso a disposición.
La investigación en cuanto al área de nanotecnología forma un componente importante de esta. La producción de nuevas formas de comunicación, de nuevos productos, aplicaciones, redes sociales y otras de las que hacemos uso en la actualidad forman parte del desarrollo que ha dado paso las revoluciones industriales. Entonces, estimado estudiante, estimada estudiante, al analizar las revoluciones industriales, te invito a que hagamos uso responsable de los medios que tenemos a nuestro alcance, a que como ciudadanos de un mundo globalizado seamos ciudadanos de la era digital que actúa de acuerdo a la responsabilidad que el contexto exige. Utilicemos de forma adecuada las redes sociales, el uso del internet y de los otros medios. Te invito además a que los días jueves sintonices la teleclase de estudios sociales que será transmitida en este mismo horario. Mi nombre es Cándida Bautista y es un gusto acompañarte en este proceso de formación.